Aumenta la tensión por el paro camionero en Colombia. Ante los bloqueos de vías y los actos de vandalismo, el gobierno nacional anunció fuertes sanciones. Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte. Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos ilegales. La muerte violenta de un hombre en medio de una de las protestas y un confuso accidente en el que resultó herido el gobernador del departamento de Boyacá empañan la huelga que ya cumple 38 días. A mi querido departamento lo llamo a la calma y a la tranquilidad. Esta es una tierra de paz y no podemos permitir que aquí ni el gobernador ni nadie se estrelle y tenga accidentes en carreteras que deben ser seguras y no carreteras con tachuelas ni nada de eso. Mientras tanto, en algunas de las principales ciudades del país, el desabastecimiento y el incremento en precios de alimentos afecta a sus habitantes. Nosotros no tenemos ni que vender ni nada porque no dejan pasar absolutamente una gota de comida, tanto ni el sector de arriba donde que vienen las verduras, ni de abajo del plátano tampoco. ¿Qué piden los transportadores de carga colombianos? ¿Cómo afectan las vías de hecho sus reclamaciones? ¿Cuáles son las medidas del gobierno para solventar el impacto del paro? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis y el debate sobre la difícil situación en las vías de Colombia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jesús Prado, bienvenidos. La noticia: crece la tensión en Colombia en medio del paro camionero que cumple 38 días y que afecta a al menos 12 de los 32 departamentos del país. La noticia: el Instituto de Medicina Legal reveló que la muerte violenta de un hombre ocurrida el martes durante una de las manifestaciones fue provocada por un proyectil de gas lacrimógeno que le causó un trauma cráneoencefálico. El dictamen señaló además que no se encontraron rastros de pólvora en las manos de la víctima ni señales de que hubiera manipulado artefactos explosivos. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Establecemos contacto directo en Bogotá, Colombia, con Felipe Quintero, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, quien está precisamente con el director de esta entidad, Carlos Valdés. Felipe, adelante, buenas noches. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues fue una necropsia que se prolongó durante varias horas y se utilizaron protocolos de Minnesota y los protocolos más específicos por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar la causa de la muerte de Luis Orlando Saiz, una persona de 31 años que se encontraba en el municipio de Duitama, en el medio de las manifestaciones. Pero precisamente el director de Medicina Legal nos acompaña a esta hora en el programa de la noche. Doctor Valdés, hablemos de la necropsia y de la causa de la muerte. Sí, efectivamente el Instituto de Medicina Legal practicó la necropsia médico-legal al cadáver de Luis Orlando Saiz, de 31 años, encontrándose como hallazgo principal y único unas lesiones cráneoencefálicas producidas por el impacto de proyectil de arma de fuego de alta velocidad consistente en una granada lacrimógena. Es decir, que la causa de muerte guarda relación directa y única con el impacto de una granada lacrimógena a nivel cráneoencefálico. ¿Pudo determinarse si existen algún tipo de lesiones en alguna otra parte del cuerpo de Luis Orlando? Efectivamente, la necropsia nos permite concluir que no existió ninguna otra lesión en la parte del cuerpo, no hay ninguna otra lesión, así como también permite concluir que el cuerpo no estaba contaminado con ningún otro tipo de sustancia. ¿Qué quiere decir que no tenía ningún otro tipo de sustancia, doctor, para los televidentes? Que no estaba contaminado ni con sustancias explosivas ni con ningún otro tipo de sustancia el cuerpo de Luis Orlando Saiz. ¿No tenía ningún rastro de pólvora? No tenía ningún rastro de pólvora. ¿Qué se pudo establecer por parte adicional de la necropsia en el dictamen de Luis Orlando? ¿Ingirió algún tipo de licor o algún tipo de sustancia? No se halló en el cuerpo ningún otro tipo de evidencia ni macroscópica ni microscópica. Al cuerpo se le practicó el protocolo de Minnesota, que en estos casos es el protocolo internacional que se debe aplicar.
intervinieron en él una serie de expertos médicos y expertos en balística y explosivos y se descarta cualquier otra lesión que no hubiese sido la ocasionada por el impacto de la granada a nivel craneoencefálico. ¿Fue una muerte inmediata? La muerte ocurre de manera inmediata por el daño tan severo a nivel cerebral. ¿Qué se pudo determinar respecto a la velocidad? Usted señala que fue un proyectil de alta velocidad. ¿Cómo se determina esto y cuándo se podrá tener un resultado? El tipo de proyectil nos indica que es un proyectil de alta velocidad, pero además las lesiones producidas a nivel de cráneo y las lesiones producidas a nivel del encéfalo nos determinan la gravedad de la velocidad de la energía transmitida. Por lo tanto, se considera que es un proyectil de alta velocidad lacrimógeno. ¿Qué pudieron ustedes determinar de pronto con los familiares o algún tipo de relación que se pudiera como datos personales de la persona en la necropsia? Bueno, el Instituto de Medicina Legal no ha tenido relación con los familiares para obtener información adicional. Ya le corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las averiguaciones que sean necesarias, así como le vamos a entregar los resultados de balística que puedan orientar sobre la distancia de disparo. ¿Cuánto se demorarían estos resultados? Esperamos que en las siguientes 32 horas entregar todos los resultados de balística a la Fiscalía. Usted señalaba que este es un caso relativamente inédito, que nunca se había presentado una muerte con un proyectil de gas lacrimógeno. ¿A qué se refería, doctor? No es frecuente entre las estadísticas que maneja el Instituto de Medicina Legal la muerte por este tipo de instrumentos. Es muy extraño porque generalmente no ocurre este tipo de situaciones. Son extrañas. Doctor Carlos Eduardo Valdés, muchísimas gracias por estar en el programa de la noche. Ahí ustedes tienen la confirmación de la necropsia médico-legal realizada por parte del instituto. Un impacto de alta velocidad de un proyectil de gas lacrimógeno fue la causa de la muerte de Luis Orlando Saiz. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias NTN 24. Felipe Quintero desde Medicina Legal. Gracias, Felipe, por la información y también agradecerle a Carlos Eduardo Valdés, el director del Instituto de Medicina Legal en Colombia. Vamos de inmediato con las reacciones en Duitama, Boyacá. Saludamos a Margarita Saiz. Ella es tía de Luis Orlando Saiz, quien perdió la vida de forma violenta durante una de estas manifestaciones del paro camionero en el departamento de Boyacá. Señora Margarita Saiz, una buena noche. Primero que todo, reciba nuestras condolencias de parte del equipo de la noche de NTN 24 y RCN Televisión. Buenas noches, muchísimas gracias por tu colaboración. Estoy muy agradecida con ustedes, con la corazón que nos ha dado y la condolencia. Gracias. No, gracias a usted por atendernos en medio de esta tragedia que enluta a su familia. Y le quiero preguntar cómo reciben ese dictamen del señor Carlos Eduardo Valdés, el director de Medicina Legal. Confirma que su sobrino murió por un impacto de proyectil provocado, de un impacto de proyectil de gas lacrimógeno que le provocó un trauma cráneoencefálico. Yo le agradezco al doctor Valdés por haber hecho un trabajo limpio y sincero de parte de mi familia, de mi hermana. La verdad, para nosotros es un alivio, porque a él le decían que era terrorista, como el doctor lo acabó de decir. Él no tenía nada más sino el impacto que a él le dieron. Y eso es lo más que nos duele, que todo mundo de información que no tiene ni idea, que la gente haga ideas antes de conocerlo a él. Si hubieran conocido a él, no estarían hablando como lo hacen. Sí. ¿Qué estaba haciendo Luis Orlando? ¿Qué estaba haciendo antes de que lamentablemente perdiera la vida? Él tenía de su trabajo. Trabaja en una empresa de carrocerías, Loco se llama. Eso queda en la Ciudadela Industrial. Ese era su recorrido de la casa al trabajo, pero afortunadamente, como dicen ahí, él estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada, pero es un dolor para nosotros que el gobierno venga a decir que era un terrorista. Esta mañana habló el ministro de Defensa, creo que es, Luis Vallegas, ¿cómo que es? Bueno, no le puse bien cuidado con el dolor que teníamos. Yo sí quisiera saber ahora él qué nos va a decir, como todo mundo escuchó esta mañana la noticia.
Yo sí quisiera que él viniera y me dijera aquí en mi cara porque él era como un hijo para mí. Yo lo saqué adelante, yo lo crié mientras mi hermana trabajaba, pero yo sí quisiera que él viniera y me lo dijera, y el presidente viene y me lo dijera. ¿Por qué militariza las calles? ¿Para qué? ¿Por qué no arregla ese paro y deje tanta fregadera en este país? ¿Por qué? A ver, ¿por qué a uno nunca se le arriman a uno y le dicen, mire, su familia es así, mire, esto así? Conozcan primero a las personas, conozcan cómo es Boyacá. Yo sí estoy muy condolida, pero tengo un alivio porque a mi sobrino se le limpió el nombre. Yo sí se lo agradezco. Doctor Valdés, gracias por ese reporte. Que doña Dios Margarita, me lo bendiga. Doña Margarita, a propósito de la madre de Luis Orlando, su hermana, doña Isabelina, ¿usted se encuentra cerca a ella? No, ella está muy congestionada. Muy bien. Ella no puede hablar. Simplemente nosotros queríamos, doña Margarita Saiz, expresarle nuestro sentido pésame por la pérdida de su sobrino, transmitirle la noticia que se origina desde el Instituto de Medicina Legal y que confirma cómo murió su sobrino. Reciba un nuevo saludo de parte de NTN 24, el programa La Noche, y le deseamos una buena noche para usted. Listo, muchísimas gracias. Yo quisiera añadir algo. No sé el Estado cómo va a reparar ese daño, pero en realidad yo sí quisiera que se hiciera justicia. Otra cosa, aquí la comunidad está muy congestionada, camioneros, todo. Mañana es el sepelio de mi sobrino. Están protestando, que queremos un sepelio tranquilo. Nos están llamando diciendo que si nosotros como familia aceptamos SMAT, aceptamos policía, ejército, él no va a descansar en paz. Entonces, la comunidad estuvo conmigo en todo momento, medios, todo, camioneros, todo. Yo, Colombia, le agradezco a Boyacá, a los que estuvieron, porque yo sé que eso no fue solo Boyacá, Colombia también. Si mi sobrino quiere estar en paz, yo voy con la comunidad. Si no queremos más problemas, más muertes, no es el alcalde, no es el Estado como hará, pero no quieren SMAT, no quieren policía, no quieren ejército en el sepelio de mi sobrino. Muchas gracias, doña Margarita, muy amable por atendernos y lamentamos mucho esta situación con su familia. Seguimos adelante. Horas antes de conocerse este determinante dictamen de medicina legal que revela que un manifestante murió por impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, el presidente Juan Manuel Santos había anunciado una serie de medidas de choque para hacerle frente a las alteraciones del orden público durante el paro camionero. 50.000 hombres de la fuerza pública entrarán a reforzar la seguridad en las vías. Habrá incautación de vehículos que bloqueen las carreteras y cancelación de las licencias a conductores y empresas que participen en actos de vandalismo. Aquí, como debe ser, el interés particular no puede primar sobre el interés general, y mucho menos cuando hay corrupción de por medio. Un acuerdo que permita levantar el paro camionero que ya completa 38 días parece cada vez más lejano. Este jueves el mandatario de los colombianos dejó claro que la violencia no puede ser una expresión de protesta para lograr una negociación. La violencia, las amenazas, los atentados contra las personas y los usuarios de las vías no pueden ser expresiones de protesta aceptables ni tolerables. Tras el aumento de bloqueos en importantes vías de Colombia, desmanes y el abastecimiento de alimentos en las principales ciudades de la nación, el presidente Juan Manuel Santos anunció una serie de medidas para contrarrestar las consecuencias de esta protesta. Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte. Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos ilegales. Cancelar la licencia de operación a los propietarios y a las empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos. Cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho.
Además, el jefe de Estado dio la orden de duplicar el número de efectivos de la fuerza pública en las carreteras. Serán 50.000 hombres los que tendrán la labor de garantizar la seguridad de las vías. Los camiones, primero que todo, el gobierno no nos los puede hacer movilizar porque eso es una propiedad privada. Los compramos con el sudor de nuestra frente y con nuestro trabajo honorable. Entonces el gobierno no puede disponer de la propiedad privada de nosotros. Las medidas fueron tomadas en parte por cuenta de 3 episodios que en los últimos días subieron el termómetro de las movilizaciones de los camioneros. Uno de ellos fue el confuso accidente en el que resultó herido el gobernador del departamento de Boyacá en una vía donde se presentaban protestas. El otro hecho es la muerte en el departamento de Boyacá de un manifestante identificado como Luis Orlando Saiz. Además de los evidentes problemas de desabastecimiento de alimentos que se registran en varias zonas del país. Las negociaciones entre el gobierno y los camioneros no avanzan por 2 puntos de discordia. Uno es el de los costos de los operativos. El otro, el de la chatarrización. En fletes, los camioneros piden subirlos hasta un 40% y el gobierno propone un 8%. Por ejemplo, hoy transportar 1 litro de leche cuesta 1.530 pesos, pero con la petición de los camioneros subiría a 1.989 pesos. Con el aumento del presupuesto por el gobierno, subiría a 1.660 pesos. En chatarrización, los camioneros piden que se mantenga el 1 a 1. Se chatarriza un camión para que ingrese otro. El gobierno propone mantenerlo, pero daría vía libre a la importación y exige que se chatarricen todos los camiones en 2 años.